Gracias, amado pastor. Gracias, hermanos. Es un privilegio muy grande para nosotros poder estar acá y compartir de lo que Dios nos ha dado. Como dice su palabra en Mateo 7:10. Dad por gracia lo que por gracia recibimos. Le doy gracias al Señor, de verdad, así como dice nuestro pastor. Ese amor de Dios nos ha unido y es el Señor que nos usa como instrumentos para llevar su verdad, y es un privilegio muy grande de poder estar en este país tan bello donde el Señor está haciendo cosas tan maravillosas con su palabra. Y una de ellas nos damos cuenta en esta iglesia donde vemos la presencia de Dios. ¿Es por qué? Porque cuando Jesús andaba con los apóstoles, hasta la sombra hacía milagros. Y aquí sucede, están conociendo la verdad y vemos la gloria de Dios en este sitio. Así, mis hermanos, que soy testigo de el amor de nuestro pastor por la verdad, y le doy gracias a Dios por su vida y por su trabajo tan eficiente. Soy conocedora que la mayoría de hermanos los conozco. Yo me siento aquí como en familia. Son mis hermanos, pero con más confianza porque a muchos de ustedes los conozco y me han manifestado el interés por conocer la verdad. O sea, que lo que da el líder lo han recibido sus alumnos. Mis amados, así que en muy pocas palabras, dice el Señor en el Salmo 34:3, que nos deleitemos en su palabra y Él nos concederá todos los deseos de nuestro corazón. Son una promesa y la recibiremos. Hermanos, estamos hablando de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Quiero en cortas palabras dar un mensaje de qué es la Sociedad Bíblica Iberoamericana. La Sociedad Bíblica Iberoamericana es una entidad sin fines de lucro. Es filantrópica. La palabra filantrópica es el amor que Dios pone en los corazones de algunas personas para hacer la obra a cambio de recibir nada. Pero recibimos el todo, lo más grande, las bendiciones de Dios. La Sociedad Bíblica no tiene compromiso con ninguna denominación. Tampoco tiene compromiso con ninguna sociedad. Y quiero aclararles algo con mucho énfasis. Muy diferente decir sociedades bíblicas, que es una empresa capitalista, a decir Sociedad Bíblica Iberoamericana, sin fines de lucro. Es más grande el nombre que las personas que lo componen. Así, mis hermanos, sí. Así que si usted quiere trabajar en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, están los brazos abiertos, porque necesitamos muchos hacedores de la palabra. Y aquí no hay compromiso de nada. Entonces, ya vimos que es filantropía. Vamos a ver. El objetivo principal de la Sociedad Bíblica es llevar su palabra en todas las lenguas a todas las naciones, y que cada individuo, cada persona reciba la palabra y conozca el propósito para el cual el Señor lo trajo. Así como ustedes, los que hoy vinieron y fueron bendecidos con oración, y el Señor los ha tocado a buscarlo, les voy a decir, no saben en el negocio tan hermoso que ustedes han entrado. Empiecen buscando del Señor y Dios va a hacer la obra más hermosa que ustedes no se imaginan. Lo digo yo porque fui muy dura de corazón, pero aquí me tiene trabajando en su obra. Hermanos, otro de los objetivos de la Sociedad Bíblica es la restauración de la Biblia hebrea y también la traducción contextual en todas las lenguas vernáculas. O sea,
en la lengua portuguesa, en la lengua en inglés, en todas las lenguas. Ese es uno de los objetivos de la Sociedad Bíblica. Con este corto resumen de la Sociedad Bíblica, vamos a darle entrada a nuestro hermano. Antes de hablarles de que nuestro hermano llegue, quiero comentarles sobre el editor de la Biblia textual. Y aquí tenemos los editores que trabajaron y que han trabajado durante 40 años. Carlos Fuchán, tuve el privilegio que cuando llegué a los caminos del Señor era el anciano de la iglesia y era el editor de la Biblia textual. 40 era un ateo. Conoció del Señor inmediatamente. Él tomó la Biblia Reina Valera y empezó a compararla del griego, del hebreo y del arameo. Cuando encontró las primeras 2000 variantes, se buscó el mejor teólogo en el mundo en aquella época. Era Francisco Lacueva, que lo tenemos ahí entre uno de ellos. Francisco Lacueva empezó a traducir la Biblia textual, el Nuevo Testamento 1 y la 2, y el 2. Se lo llevó el Señor. Siguió Carlos Fuchán con otros teólogos y eruditos de la palabra, traduciéndola, y cuando tradujo la tercera edición, en aquella época fue que yo llegué al Señor. Lamentó mucho la traducción de la tercera porque le entregó a Holman y Holman la venta de la Biblia. Y ustedes saben que ellos son los grandes vendedores de libros. Y el costo de la Biblia eran $5. Holman y Holman la vendió hasta en $180. $180, una diferencia grande, un negocio bien grande. Pues Carlos Fuchán se fue de la isla Margarita para España a continuar la traducción de la Biblia textual, la cuarta edición, que tardó 15 años. Esta traducción, él en aquellos momentos empezaba a pedir oración para que Dios le diera estrategias para la distribución de la Biblia textual. Dios le respondió, nos respondió las oraciones y optó por el colportorado. Colportor es una palabra francesa, colporter, que quiere decir distribuir algo. Nosotros somos los colportores. En cada país de América Latina, Canadá, Estados Unidos y España, la Biblia se distribuye por medio del colportorado. Así que no la consiguen en librerías porque hombres muy temerosos que fueron los traductores no quieren que la palabra se convierta en negocio. Así que en estos momentos la historia de 6.000 años la va a comentar en breves términos el hermano Esteban Rodríguez. Con ustedes el hermano Esteban. Gracias, hermanos. Primero que todo, buenos días, bendiciones. Estamos felices como representantes de la Sociedad Bíblica Iberoamericana de conocerlos, de estar hoy aquí en su iglesia. Como dijo la hermana, la Sociedad Bíblica Iberoamericana, o SBI, lleva trabajando 40 años en la traducción y en la distribución de la Sagrada Escritura. Y hoy, gracias al favor de Dios, pone a disposición de su pueblo la cuarta versión de la Biblia textual, o la BTX también. Bueno, para hablar de la Biblia debemos remontarnos 6.000 años atrás, porque esta es una historia progresiva, compleja y extensa. Por motivos de horario y de tiempo, estos 6.000 años de historia los vamos a resumir de manera breve, mencionando algunos de sus hechos más significativos. Gracias. La Biblia tuvo un desarrollo progresivo, como dije, complejo y extenso, a lo largo de un periodo de 6.000 años, mediante 4 etapas importantes, que son, como ustedes pueden ver en la pantalla, origen,
luego transmisión y corrupción. Ahí tenemos dos procesos que sucedieron de forma simultánea, restauración y traducción. El origen. Como todos sabemos, la denominación de origen oficial de la Biblia le pertenece indudablemente a Dios. El texto original, puro e inmaculado, siempre ha estado en esa condición en la mente del Señor. Movido por su gran bondad, esta palabra fue transmitida al hombre mediante inspiración divina para ser preservada por las generaciones y para que cumpliera su propósito redentor. Los documentos originales, no copias, escritos a manos por los autores inspirados, son conocidos como autógrafos, de los cuales no tenemos ninguno hasta la fecha. Posiblemente estén extraviados o hayan sido destruidos. Sin embargo, lo que sí tenemos son copias de copias que se fueron acumulando en este largo periodo de tiempo. Su copiado fue a mano hasta la invención de la imprenta en Alemania en el siglo XV por el padre de la imprenta, Juan Gutenberg. La Sociedad Bíblica Iberoamericana postula que el comienzo y desarrollo de la historia del texto sagrado es mediante transmisión escrita en idioma hebreo y arameo, comenzando con Moisés como editor y autor inspirado y terminando en el año 400 a.C. con el profeta Malaquías. Esto es para el Viejo Pacto o para el Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto o Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I en idioma griego koiné, que significa el griego común, desde el 38 después de Cristo con el Evangelio según San Mateo y terminando en el siglo 98, que fue el cierre del canon de la Biblia, con el apóstol Juan en el Apocalipsis. Los materiales usados fueron tablillas de arcilla, piedra, papiros y pergaminos. Ahora pasamos a la segunda etapa, transmisión y corrupción. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, estos procesos ocurren simultáneamente. La transmisión ocurre por la necesidad de copiar el texto sagrado debido a su uso, al estudio y también debido a la fragilidad de los materiales. Como mencionamos en primera instancia, fueron copias hechas a mano por un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de 20 siglos de copiado manuscrito para el Viejo Pacto y 14 siglos de copiado manuscrito para el Nuevo Pacto. En total tenemos 34 siglos de copiado manuscrito, hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. Entonces, durante este largo periodo de tiempo de transmisión manuscrita, debido a la fragilidad de los materiales, a causas humanas involuntarias y a causas humanas deliberadas, ocurre simultáneamente el proceso de corrupción. Del mismo modo como existe la virtud y la excelencia, lamentablemente en la realidad humana también existe lo ruin y la corrupción. A ninguno de nosotros nos gusta que las cosas de Dios sean ofendidas, sean vituperiadas o sean adulteradas. Pero debemos reconocer esta realidad, no podemos obviarlas, y por lo mismo debemos escudriñar, examinar y procurar la excelencia. Eso es uno de los objetivos que tiene la SBI, con su trabajo de traducción mediante la crítica textual. Ahora entraremos a conocer algunas causas que afectaron el texto sagrado. Gracias. Tenemos las causas involuntarias. Podemos mencionar la visión y audición defectuosa de los escribas, el cansancio, la parablepsis, que es un salto de ojo de una línea a otra. Siguiente, por favor. Esas las puede pasar de manera rápida, por favor. Es un salto de línea a otra o un salto de una palabra similar que está en líneas posteriores o anteriores. Por ejemplo, acá tenemos, si retrocede, por favor, tenemos acá que
en el Juan 17:15, dice, yo no ruego que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno. Si aquí sucediera la paraplepsis, sucedería este fenómeno. La siguiente, por favor. El versículo quedaría de esa forma, que es totalmente inapropiada, ¿no? Este es solo un ejemplo, pero ese fenómeno no ocurre en todo tipo de escritura manuscrita, no solamente en la Biblia. Es un fenómeno que pasa con visual, por el cansancio también. Tenemos ahora las causas deliberadas. Siguiente. La siguiente, por favor. Tenemos las causas deliberadas, que son los errores. Uno típico es el error a traducir el texto a otro idioma. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo típico, como podemos ver en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en este ejemplo, en Génesis 6:6, que es muy conocido, aquí vemos que muchas versiones en español dicen que porque el malo se jacta del deseo de su alma. No, perdón, es la anterior, es la anterior. Ahí, por favor. Vemos que dice que Dios, en Génesis 6:6, dice que Dios se arrepintió, Jehová, de haber hecho al hombre. Entonces ahí la palabra se estaría contradiciendo, porque en Números dice que Dios no se arrepiente. Por esos motivos de error de traducción, la Biblia textual ha traducido ese versículo de acuerdo a los manuscritos más antiguos, que tienen la revelación correcta. Y usted lo puede leer ahí, abajo, en el círculo rojo, dice, y sopesó a Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Es bien diferente, ¿no? También tenemos intentos en mejorar y suavizar el lenguaje. Por ejemplo, en el Salmo 10:3, al escriba le pareció muy fuerte o muy tosco escribir que el malo maldice y aborrece a Jehová, entonces lo cambió por desprecia. Usted puede ver ahí que dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Eso es Reina Valera. En la BTX 4, el versículo fue traducido correctamente en base a los manuscritos antiguos y está como debió estar siempre, no como el escriba pensó que tiene que escribir la palabra de Dios. Yo quiero leer, y usted también, hermano, tiene el derecho de leer lo que Dios se inspiró, no que el escriba quiso escribir. Entonces, la BTX lo traduce así, porque el malo se jacta de lo que su alma ansia, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. Y eso es algo común que pasa con las personas del mundo, lamentablemente. También tenemos procesos de armonización teológica, mezcla de textos que provocan confusión doctrinal secundaria. Muchas de las variantes, y la mayoría de las variantes que tienen los diferentes manuscritos, son variantes secundarias. No transforman ni alteran la doctrina central de la Biblia, gracias a Dios. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que en Romanos 8, versículo 1 al 4, la parte B del versículo 4 fue copiada y replicada en el versículo 1. Siguiente, por favor. Lo que está en rojo es lo que fue copiado y añadido al versículo 1. Ahí podemos ver en la secuencia de las diapositivas cómo fue subiendo el texto y los escribas lo copiaron tanto abajo como arriba. Pero en la BTX no está de esa manera y este cambio que se introdujo a la palabra cambia un poco el sentido teológico. Aquí de esta forma le da un sentido más condicional a la palabra. Siguiente, por favor. Y uno de los últimos causas deliberadas son los escribas corruptos que no hacían bien su trabajo. Como dijimos, lamentablemente en nuestra realidad existe la corrupción y lo vil. La misma palabra nos da evidencia de esto, como usted puede leer en Jeremías 8:8. ¿Cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira? Como podemos pensar, estos diferentes tipos de errores se han heredado en las miles de copias. Tenemos hoy en día, solo para el Nuevo Pacto, 5.700 copias. No obstante, hoy en día contamos, la Sociedad Bíblica Iberoamericana cuenta con muchas herramientas, disciplinas y descubrimientos de manuscritos más antiguos y cercanos al original, al autógrafo. Es decir, y resumiendo, contamos con mayor conocimiento para poder conocer la palabra, escudriñarla. Una de las disciplinas que usa la SBI para este proceso de restauración del texto sagrado es la disciplina o ciencia también llamada de la crítica textual. Esta es una ciencia y arte que se dedica a comparar entre sí los textos antiguos, los manuscritos, los códices,
Es un trabajo detectivesco, es como un trabajo que usa la ciencia, usa la tecnología que contamos hoy para poder examinar si un papiro, un papiro o un manuscrito antiguo es fidedigno. Esto no estuvo en manos y en poder de Casiodoro de Reina, por ejemplo, o de traductores que comenzaron el trabajo de traducir la Biblia del latín a las demás lenguas, porque tenemos que pensar que eso sucedió en el siglo XV. Quiero hacer una breve historia de la Biblia en español más popular. Y comienza así. El primer producto que se hizo en Alemania, con la invención de la imprenta, fue una Biblia. Eso es algo glorioso que el Señor permitió en la historia, que el primer libro completo impreso en este invento que revolucionó la distribución de los textos fue una Biblia. Y fue la llamada Vulgata Latina, que esta fue la versión validada por la Iglesia Católica, que se mantuvo usando durante muchos siglos, y fue traducida en el 382, en el siglo IV, por Jerónimo. Saltamos al siglo XVI, el siglo de la Reforma, y aquí aparece Erasmo de Rotterdam. No sé si han escuchado de este personaje. Es un personaje clave en la historia de la Biblia. Erasmo de Rotterdam fue un sacerdote católico, humanista, que se dedicó a restaurar la Biblia. Él toma la Vulgata Latina y trabajó 6 meses en la edición y la confección de una Biblia completa al griego. Él usó unos manuscritos muy posteriores, que datan del siglo XII, siglo XV, en su trabajo, que es conocido como el Texto Receptus, o en español, texto recibido. Se llama así porque en realidad él no bautizó a su trabajo con ese nombre, fueron unos editores posteriores que llamaron a este trabajo de Erasmo recibido, porque él lo hizo con los manuscritos y con el material que pudo recibir en ese tiempo, con lo que él pudo conseguir en estos 6 meses que trabajó. Después de Erasmo de Rotterdam, aparece en escena nuestro conocido traductor Casiodoro de Reina. Él fue un religioso español. Comienza el trabajo de confeccionar una Biblia completa al español. Para eso toma el trabajo de Rotterdam, lo restaura, lo edita. Podemos decir entonces que Casiodoro de Reina fue el precursor de la disciplina de la crítica textual. Él fue muy crítico con el trabajo de Rotterdam y comenzó una nueva confección de una Biblia para que la pudiera leer las personas de lengua española. Esta es la Biblia muy famosa y conocida que se llama Biblia del Oso. No sé si han escuchado sobre esa Biblia, que en la tapa sale un osito alcanzando una fuente con miel. Porque él quiso poner esa imagen en la portada porque es algo que nosotros hacemos. Se entiende que es como algo que nosotros hacemos, que vamos y queremos beber de la miel del Señor, que es su palabra. Luego esta Biblia fue nuevamente editada y restaurada por Cipriano de Valera. Él añade unos libros, que son los libros apócrifos que usa la Biblia católica, son los libros deuterocanónicos. Entonces ahí la Biblia toma otro nombre y comienza esa Biblia a ser la Biblia usada, y la Biblia de Valera, la Biblia del Oso, queda desplazada. Entonces tenemos, según la historia que le he expuesto, tenemos que las fuentes textuales de Casiodoro de Reina fue el Texto Receptus para el Viejo Pacto, y para el Nuevo Pacto fue la Vulgata Latina, Vetus Latino y la Biblia de Ferrada. Como podemos ver estudiando la historia, entre tantos errores y variantes que se fueron acumulando en este largo periodo de tiempo de manera inevitable, y mediante cada trabajo de los hombres que Dios eligió para preservar su palabra, es válido y lógico en este tiempo aprovechar los avances tecnológicos que poseemos en la disciplina de la crítica textual, en la labor de traducción, para examinar y restaurar el texto sagrado. Tenemos que considerar todo el material que hoy poseemos. La era contemporánea nos ha guardado providencialmente, gracias al Señor, de materiales muy valiosísimos, como los documentos descubiertos en el desierto de Judea, en la cueva de Qumran, el Códice Sinaítico, que son Biblias completas, muy tempranas en comparación con los textos que se usaron para la confección de la Biblia en español. El Código Vaticano tiene las mismas características, es 1000 años incluso más antiguo, más cercanos a los autógrafos que las fuentes más usadas. Es pertinente entonces
como amadores de la verdad, hermanos, que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Quiero terminar, pero antes quiero dejar en claro que nuestra misión como sociedad bíblica no es atacar la Reina Valera, sino exponer la verdad histórica que está al alcance de cada uno de nosotros en internet, en los libros, en la página de la SBI, para poder escudriñar, profundizar más en la palabra del Señor y así poder conocer lo que realmente el Señor dijo, sin las adulteraciones, sin los procesos de corrupción que les mencioné, y así poder conocer la verdad que tanto nos ha transformado nuestra vida. Nosotros le debemos mucho a Casiodoro de Reina, nosotros lo honramos mucho. Él fue perseguido por la Inquisición española y él hizo su trabajo sobre la marcha, escapando de los inquisidores, con muchos problemas económicos también, con personas que no lo querían apoyar en esta labor por miedo a reemplazar la Biblia católica. Entonces nosotros lo honramos, le debemos mucho, tenemos mucho afecto hacia él. Sin embargo, no debemos cometer un error, el error de canonizar su versión, porque él mismo nos exhorta a no hacerlo. Le invito a escuchar palabras de Casiodoro de Reina, escritas en el prólogo de su obra. Abre comillas. Quien lo pudiere y quisiera hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará. Antes, le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. Tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar por infalible. Abre paréntesis. Digo cuanto es de nuestra versión. Cierra paréntesis. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión a su Iglesia. Casiodoro de Reina, 1569. Gracias por su atención. Ahora lo doy paso a mi hermana Juana Chacón. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Para mí es un gusto enorme estar acá. Soy venezolana, por si lo notan por el acento. Y doy gracias al Señor que permitió, por los propósitos que Él tiene en cada una de nuestras vidas, que yo estuviera aquí en un país tan hospitalario, en donde realmente nos han recibido muy bien y en donde he entendido que hay un propósito de Él para que estemos acá. Entonces, bueno, de verdad un gusto y agradecidos de verdad que nos hayan recibido. Hermanito, yo le voy a ir avisando en lo que vaya pasando las laminitas, ¿sí? Debe haber un paisaje muy hermoso por allí que debe seguir, un paisaje de Chile, ¿no? Sí, ¿viste? Bueno, yo te voy avisando, ¿sí? Estamos ahí conectados. Como bien dijo el hermano Esteban y la hermana Beatriz se adelantaron, ellos bien les mencionaron el propósito de Sociedad Bíblica, cuál es su función principal, su objetivo, y les comentó también el hermano Esteban sobre el origen y la transmisión y corrupción del texto sagrado. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta historia hermosa de 6.000 años que también hemos aprendido, y al aprenderla la valoramos y reconocemos que tenemos en nuestras manos un texto maravilloso restaurado. Entonces, si vamos a empezar a hablar, a mí me corresponde compartir con ustedes restauración y traducción, pero para poder hablar de restauración tenemos que primero mencionar los descubrimientos. ¿La próxima lámina? No. Ya va. No. Hacia arriba, hacia atrás. Hay un paisaje de Valparaíso. No. ¿Será que se copió mal el archivo? No están mis láminas. Ahí está, ¿viste? Valparaíso. Ahí. Gracias. Yo sí, Valparaíso. Bueno, comenzando, retomando. Al empezar a hablar de restauración, obviamente tenemos que empezar a hablar sobre los descubrimientos arqueológicos que se vieron presentes en el siglo XIX y en el siglo XXI. Y entre estos descubrimientos arqueológicos, los más conocidos son el códice sinaítico, que fue descubierto por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, y están los descubrimientos de Qumran en el desierto de Judea.
Entonces, al tener en nuestras manos esos descubrimientos, tenemos más elementos para poder hacer una restauración. La siguiente. Esto nos permite o permitió a Sociedad Bíblica poder hacer una comparación. Entonces se hace una comparación con una base textual no depurada, se puede decir obsoleta, aunque suena un poco feo, con una base textual que sí lo está, que está restaurada. Es aquí donde interviene la crítica textual. ¿Por qué? Porque resulta que las copias existentes tienen muchas diferencias una de la otra. Y es allí donde entra el trabajo de la crítica textual, que bien cierto el hermano dijo que es una ciencia que nos permite poder avanzar en estos adelantos tecnológicos con la ayuda de la informática para poder tener en nuestras manos esta hermosa presentación. Ajá, la siguiente. Es allí donde hablamos de restauración. ¿Qué es lo que hace este proceso de restauración? Es evidentemente ver esas diferencias que hay entre las copias y poder decidir, de acuerdo a la crítica textual, a los avances tecnológicos y a los estudios bíblicos avanzados, poder determinar qué es realmente lo que dice la palabra de Dios. Porque parte de esta crítica textual es tratar de traducir lo que el Señor quiso decir en hebreo, arameo y griego, no en español. Entonces, por supuesto que es una tarea titánica que tuvieron los hermanos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno como cristiano debe hacerse, que el lector de la Biblia debe hacerse? ¿Cuál es el texto original de pasaje? Todo cristiano debe hacerse esa pregunta. Y el lector cristiano, el lector bíblico debe ser crítico, debe ser analítico. Y creo que Dios ha preparado que este sea el tiempo de ese despertar, porque de verdad que yo he notado que yo soy cristiana desde que tengo 24 años, no voy a decir la edad que tengo ahora, por supuesto, pero hace muchos años. Y he notado cómo ha cambiado. El cristiano de antes no es el mismo de ahora, pero es que el Señor ha preparado que junto a todos esos adelantos y esos avances de la ciencia, también el cristiano se haya puesto más preocupado por averiguar más sobre su verdad. Porque a la final este es el propósito de Sociedad Bíblica, que la palabra del Señor, el beneficiado sea en todo esto el lector de la Biblia. ¿Cuál es el texto original de pasaje? ¿Que esa pregunta debe ser contestada? Por supuesto que sí. ¿Que hubo problemas para que eso sucediera? Sí los hubo, pero gracias a Dios está resuelto, así en su mayoría. Adelante, la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué esas preguntas tienen que hacerse? Por estas dos razones. Primero, ninguno de los originales existe hoy. Entonces, por supuesto que se tienen que hacer esa pregunta. Y segundo, que las copias que existen tienen mucha variante, mucha diferencia una de la otra. ¿Se ha solucionado esto? Sociedad Bíblica ha trabajado para solucionar esto. ¿Cómo? En la siguiente. Siguiente. Ajá. Resulta que con estos descubrimientos hay presentes 5.700 documentos del Nuevo Pacto, con un arquetipo de 125 años después de Cristo. Y tenemos 6.000 documentos del Antiguo Pacto con un arquetipo de 200 años antes de Cristo. Imagínense ustedes lo antiguo. Entonces aquí, en la siguiente, en donde viene el trabajo de crítica textual. Hacer la comparación. Se compara. ¿Qué pasó? Ajá. Gracias. Una base textual antigua que consta con solamente un documento del Viejo Pacto con 5.700 documentos de Nuevo Pacto encontrados. Y si ustedes se fijan en los años, fíjense ustedes que es más antiguo aquellos 5.700 documentos con respecto a los documentos que llegaron a la imprenta. También con 6 documentos del Nuevo Pacto comparados, a eso ya lo dije creo, un documento del Viejo Pacto, que es el Códice Leningradiense, con los 6.000 documentos, y del Nuevo Pacto con los 5.700. Entonces, fíjense, esto que está en el círculo rojo me habla de los años más o menos que tenían los documentos. Por supuesto que siempre se va a preferir el documento más antiguo, porque si es más antiguo, tiene menos corrupción, entre comillas, ¿sí? El siguiente. Entonces, allí donde esta base textual, este estudio, se tienen estas herramientas para poder tener un mejor texto. Pero ahora, después que se ha hecho esa tarea titánica
de comparar los documentos. Son muchísimos, ver las variantes, ver los errores con respecto a lo anterior. Ahora viene el otro dilema. Siguiente. Siguiente. La traducción. La pregunta es, ¿cuál disciplina de traducción se va a utilizar? ¿Esto por qué? Ya, déjalo ahí. Porque va a depender de la cosmovisión del traductor. El traductor de la Biblia tiene que ser alguien muy objetivo, que no puede involucrarse como persona dentro de la traducción, porque no es lo que él cree que quiere decir la palabra, sino lo que el Señor realmente dejó. Entonces, el traductor de la Biblia tiene que ser una persona que tenga una cosmovisión que no limite lo que los autores de la Biblia quisieran decir, que les dé libertad plena a los autógrafos, que por ejemplo, el libro de Job con el libro de Marcos fueron escritos de manera distinta, tienen un recurso literario distinto. El traductor tiene que respetar esa libertad que el Señor les dio a esos autores de la palabra para que se expresaran como se expresaban. Si el traductor decide que lo va a traducir todo igual, leeríamos el libro de Job y de Marcos de la misma manera, cuando realmente no son así. ¿Ok? Adelante. Entonces, cuando hablamos de la traducción y las disciplinas de traducción, hay muchas disciplinas de traducción, pero solamente le voy a hablar de las 4 más importantes. Tenemos la disciplina de traducción, la literal, la literaria, la dinámica y la contextual. La contextual fue la que usó Sociedad Bíblica Iberoamericana para la restauración, pero es bueno mencionarles de qué tratan cada una de estas. Por ejemplo, la literal es una disciplina que es muy práctica, pero solamente para los traductores o para aquellos lectores de la Biblia que quieren tener más conocimiento sobre una palabra. Gracias. Y el ejemplo que tenemos de ellas es los diccionarios, las interlineales. Aquí muchos hermanos a lo mejor han conocido los interlineales, están en el idioma que esté y abajo está la traducción. Pero para el lector común, para el que quiere aprender, no es práctico, porque nosotros no vamos a hablar como Tarzán, porque no tiene sintaxis, no hay conexiones que organicen las oraciones, ¿bien? Tenemos la literaria. La literaria es lo contrario de la literal. La literaria es cuando el traductor trata de enaltecer el texto por encima de cómo lo ha dejado el Señor. Lo trata de embellecer. Quiere darle como libertad o rienda suelta a su abundante erudición, pues porque es un erudito, porque yo quiero ponerlo, adornarlo. Un ejemplo que está en la palabra, hay una parte que dice, el Señor levanta tu lecho y anda, cuando le dice a la persona que sana. Y así no lo puso el Señor. Levanta tu catre y anda. O sea, con esa simpleza, con esa sencillez, el Señor lo quería dejar. Entonces, es así como querer pensar por el Señor. No vamos a poner aquí catre porque es el Señor. ¿Cómo vamos a poner que el Señor puso eso? No, pero así lo quiso el Señor y por algo lo quiso así. Y eso es lo que tenemos que respetar. Está la traducción dinámica, que es una traducción, la traducción dinámica es una paráfrasis. Es muy práctica, tuvo un auge muy importante, fue muy popular, pero el error grande que cometieron estos traductores es no advertirle al lector que era una paráfrasis, que Dios no habla así, que es una paráfrasis. Es útil en el caso de los niños, cuando se hace la Biblia para niños, para poder hablar en un lenguaje sencillo que ellos logren entender. El error de esta traducción es no aclarar que es una paráfrasis. Ese ejemplar que había, Dios habla hoy, Dios no habla así. ¿Okay? Entonces, ese creo que es el error, pero es importante el uso para otras cosas. Y tenemos la traducción contextual. En la siguiente. Ajá. En la traducción contextual, que es la que usó Sociedad Bíblica, es el análisis gramatical de cada palabra, que con los avances tecnológicos y con las ciencias en computación ha sido muy práctico y muy útil para los traductores, porque les permite analizar cada palabra y ver en qué tiempo está, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si me habla de número, de género. Y entonces eso permite que realmente, porque el Señor nos dejó todo
muy bien hecho. El Señor es el Señor. Y gramaticalmente Él se comunica con nosotros a través de su palabra. No es lo mismo que yo diga, que se diga, por ejemplo, si venciereis, que digas, has vencido. ¿Ah? Es diferente, o sea, cambia el sentido de lo que dice la palabra, o no es lo mismo, por ejemplo, que creo que no es acá el caso, pero es un ejemplo que siempre uso, en la palabra no está, por ejemplo, sujetados a vuestros pastores, la palabra pastor no aparece en la palabra, aunque les parezca increíble. ¿Qué decir? Dejarse persuadir por quien, déjate persuadir por quien os dirige. Eso dice la palabra. Entonces miren qué diferencia y cómo cambia el sentido. Sé que no es el caso aquí, de verdad, gloria a Dios por esta congregación, que el Señor los siga bendiciendo, de que se sigan dejando persuadir por quienes los dirige, que lo ha hecho muy bien, haciendo que ustedes tengan en sus manos una herramienta poderosa y una traducción maravillosa, porque esta traducción contextual, la finalidad principal es que al lector le llegue la palabra de buena manera, de la manera correcta, para que no se pierdan las bendiciones que el Señor nos ha dejado. Porque como el hermano explicó anteriormente, parte de la corrupción lo que hacía era como que restarle fuerza al propósito. Por ejemplo, la Biblia textual refuerza nuestra fe, refuerza la misión del Señor, el sacrificio, cosa que se perdía un poco o se confundía un poco con la Reina Valera. Sin embargo, forma parte de nuestros afectos. Muchos creímos con la Reina Valera y sabemos que Casiodoro de Reina trabajó con las herramientas que para su época existían. No es culpa de él que no existieran todos los demás documentos, que no se hubiesen descubierto, pero sí el Señor preparó que se descubrieran esas copias. Y ha preparado todo esto ahora, es porque para nuestra vida va a ser una bendición. Y disfrútenla, hermanos, y aprovechenla. Voy a terminar con un versículo como un ejemplo de cada una de las traducciones para que ustedes vean lo importante de usar esta traducción contextual. Con estos términos. Por ejemplo, Génesis 3:15 dice, en la literal se leería así, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre su simiente. Él te aplastará cabeza y tú le herirás calcañar. ¿Ves? No hay sintaxis. Suena así como Tarzán, yo, Jane, Tuchito, una cosa así. ¿Ves? Yo no puedo dejar, hermana, de ser payasa, ¿cómo hago? Yo me controlo, pero no puedo. En la literaria, fíjense ustedes, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu prole y su prole, la cual te alcanzará la cabeza mientras tú tratarás de atacarle al calcañar. Si hemos estudiado Génesis, sabemos que el capítulo 3, versículo 15, es el protoevangelio. Ayer el Señor ya está diciéndonos de una vez que nos va a salvar, que Cristo va a venir. Entonces, fíjense ustedes cómo se diluye esta información cuando Él dice tu prole. Tu prole es algo más íntimo que eso, es tu simiente. Y cuando dice que tratará de atacarte, no va a tratar, lo va a hacer. Entonces, hay una diferencia en que tratará, porque si uno trata, puede hacerlo o no. A hacerlo. Cuando hablamos de la dinámica, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. O sea, pone a la serpiente como un femenino. Y en el hebreo no aparece serpiente, aparece ofidio, que es masculino. ¿Ok? Entonces, y lo mismo que tu descendencia y su descendencia. No especifica cuál descendencia. La descendencia tiene muchas descendencias. Es la primera, la segunda, la tercera. No especifica. Ajá. Te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso no es lo que dice. Pero la contextual, basado en estos estudios y con mucho temor del Señor de hacer las cosas de la manera correcta, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo, o sea, Cristo, te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. O sea, Satanás no sabía que cuando él pretendía dañar a Cristo, ahí estaba venciendo el Señor la muerte en la cruz. Entonces, imagínense ustedes qué bendición. Entonces, nos queda claro con ese tipo de traducción. Entonces, no me queda más que agradecerles por haber prestado atención, por habernos escuchado, por habernos invitado, hermano pastor, a compartir con ustedes esta hermosa historia. La hermana Beatriz va a concluir
y que el Señor los siga bendiciendo. Espero que haya sido de su agrado y que los motive a estudiar la Biblia textual. Dios les bendiga. Hermanos, damos por finalizado. Ya nos dimos cuenta en este poco comentario que la Biblia textual es un texto restaurado. Y le damos gracias al Señor por este lugar tan hermoso, que yo sé que todos los hermanos están en camino a la verdad. Gracias, pastor, gracias, pastora, gracias a ustedes, y en nombre de la Sociedad Bíblica les damos nuestro eterno abrazo y que continuemos alabando al Señor y abiertos para recibir la palabra. Ahora se va a pasar el hermano, por favor, por donde se anuncia la Biblia textual, por Facebook, y también el que quiera anotar para indagar más estudios, va a estar ahí un link que los pueden anotar. También el hermano que quiera los estudios, con mucho gusto los hacemos llegar, y allí hay un papelito donde pueden colocar su correo y su teléfono. Gracias por este momento tan oportuno, hermano, y Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.